Maestros, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar el día de hoy del desarrollo de facultades del ser humano. Hemos venido hablando en este curso de Nueva Escuela Mexicana, un curso en el cual usted cuenta ya con su carpeta de trabajo. Y al contar con su carpeta de trabajo, ahí vienen algunos documentos. Es una carpeta también que apoya la lectura. Y tiene usted esta presentación también. Esta presentación en diapositivas la tiene usted y la tiene en su carpeta de trabajo. Por eso, cuando el legislativo no se atreve a decirnos algunos conceptos, por ejemplo, no nos dice qué es el desarrollo de facultades del ser humano, o no nos dice por qué hay que desarrollar equilibradamente la formación del ser humano, o no me dice qué es el desarrollo armónico y qué es el desarrollo integral. Eso no me lo dice. En tanto que no me lo dice, yo tengo que buscar explicaciones para hablar de las facultades del ser humano, y lo puedo hacer inclusive hablar de las capacidades que puede tener el ser humano, y que estas capacidades inclusive pueden ir a habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos. Pero cuando yo empiezo a revisar las facultades y voy hacia el mundo griego clásico, donde los filósofos me hablaban también de la voluntad, de la inteligencia o de la conciencia, y las empiezo a observar como facultades superiores del ser humano. Por eso hablamos de que la voluntad está relacionada con la armonía. Cuando hablemos nosotros del concepto de armonía, entonces nosotros podríamos hablar de diversos aspectos como la educación armónica. Cuando yo voy a hablar de la educación armónica, los veo desde estos 5 conceptos: confraternidad, unión, comunicación, trabajo en conjunto y voluntad para hacerlo. Y también la Nueva Escuela Mexicana me habla de que debo de resolver el conflicto, el problema de la dimensión o de las dimensiones de la formación integral. Porque hasta este momento no me las ha explicado. No me ha dicho qué tengo que entender o qué aspectos voy a entender dentro de lo cognitivo, lo físico, lo emocional, lo cívico, lo moral y lo estético. Y lo que voy a empezar a revisar entonces son las facultades superiores del ser humano, las facultades del ser humano. Y voy a la voluntad, la inteligencia y la conciencia. Y lo que decimos, al menos desde mi experiencia, nada es a fuerza. Nada es a fuerza de voluntad o con la fuerza de la voluntad. Todo debe de ser de buena voluntad. Por eso al final de esta diapositiva lo que coloco es la buena voluntad. Y cuando yo coloco la buena voluntad y tengo que revisar el concepto de voluntad desde una facultad del ser humano, entonces esta facultad tiene un tono personal. Tiene un tono personal y es como un centro desde el cual se manda, desde el cual se dice lo que se va a hacer y se dice las acciones que yo tengo que hacer. Por ejemplo, la voluntad personal lo que hace es que me permite elaborar una serie de planes que yo voy a realizar, y que esta voluntad personal me va a permitir ir en busca o en conformación de la capacidad para tomar decisiones. Y esta capacidad para tomar decisiones tiene relación con un circuito optativo que está en el cerebro. Por supuesto, hay un circuito optativo que está en el cerebro y que tiene que ver con el libre albedrío. Si yo voy a tomar una capacidad o voy a tener la capacidad para tomar decisiones, estas decisiones traen consecuencias, y esas consecuencias las tengo que asumir, sean positivas o negativas. Así, ese circuito optativo que está en el cerebro me permite desarrollar y manifestar el libre albedrío. Por eso la elaboración de planes a realizar: elaboro planes, los voy a realizar, pero tomo en cuenta el presente, desde el cual voy a realizar mis acciones y las ejecuto. Al ejecutarlas hay consecuencias también, y esas consecuencias se tienen que asumir. Por eso decimos
que cuando yo estoy hablando de un desarrollo de capacidades y de facultades humanas, la primera es la voluntad. Y es de buena voluntad más que a fuerza. No hay fuerza, debe de haber bondad y debe de haber buena voluntad. Por eso esta voluntad que me permite observarla como un centro desde el cual se manda, desde el cual el circuito optativo me permite decidir qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y asumo las consecuencias. La inteligencia como una facultad del ser humano, ¿sí?, me permite desarrollar necesidades básicas de aprendizaje, me permite, por ejemplo, analizar metodológicamente, descompongo un todo en sus partes. Me permite relacionar, es decir, metodológicamente me permite saber qué es parecido, cuáles son las diferencias o cuáles son las dependencias de una cosa sobre otra cosa. Y también la inteligencia me permite sintetizar, es decir, me permite proceder metodológicamente de las partes al todo, y también me permite resumir en algo o en cuestiones mucho más simples. Ahora entonces tengo a la voluntad y tengo a la inteligencia. Y a estas dos le agrego la conciencia. La conciencia, finalmente, desde mi punto de vista, la voy a ver como una estructura de vida. Es decir, la veo como una estructura de vida, no la veo como una conciencia nada más en el plano social. Es decir, no veo a esta conciencia nada más en el plano social. Pero vamos aceptando que la conciencia sí es social. Y que al ser social, entonces lo que yo voy buscando es lo bueno o lo malo, y lo que va haciendo esta conciencia es que me permite socialmente percatarme de la realidad. Nada más que la realidad es otro concepto que no es tan fácil. La realidad es un concepto que se desprende de la conciencia y del manejo de energía que hacemos los sujetos. Nosotros, como profesores, antes de ir a trabajar, ya descansamos, dormimos, iniciamos el nuevo día, desayunamos, nos concentramos para el trabajo y lo vamos a hacer con pasión, porque también la pasión podría ser otra de las facultades del ser humano. Y lo que vamos haciendo entonces es observar nuestra realidad. Y lo que vamos haciendo es que esta realidad es producto de la conciencia y producto de la energía. Venimos del descanso, desayunamos, nos alimentamos, hacemos ejercicio, y ahí es donde colocamos el tercer concepto, que es la realidad. Pero también, si la conciencia tuviera que ver con la conciencia moral, como el vigilante moral, entonces nos diría que debo de hacer lo correcto. Es decir, ¿cuál es lo correcto? Porque lo correcto para mí puede ser incorrecto para usted, y lo correcto para usted puede no ser correcto para mí. Entonces, si yo lo quiero ver como una estructura de vida, lo tengo que relacionar con la ética y con la moral. En la próxima videograbación vamos a hablar de otras facultades. Usted tiene una carpeta, usted va a recibir a través de su correo las instrucciones que tiene que cumplir ya a esta altura del curso, y posteriormente le entregaremos su constancia. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias. Hasta luego.